Bienvenidos alumnos a su aula virtual del primer año de educación secundaria. En esta oportunidad vamos a continuar con nuestro módulo número 1, sesión número 2, que consiste en el conjunto de los números racionales, el tema números decimales. Ya en la clase anterior hemos llegado hasta el punto de clasificación de los números decimales. A continuación vamos a seguir con este contenido temático y el primer tema o punto que vamos a tocar es el siguiente: formas de reconocer las clases de decimales. Es decir, cuando me den un decimal, una fracción cualquiera, entonces yo voy a poder indicar de manera inmediata pues qué tipo de expresión lineal o número decimal tiene esta fracción, ya sea un decimal exacto o un decimal periódico puro o periódico mixto. Entonces, ¿cómo vamos a hacer estas cosas? Miren, una forma de poder determinar, por ejemplo, cuando una fracción tiene un número decimal exacto, es de la siguiente manera. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Vamos a descomponer, alumnos, vamos a descomponer el denominador de una fracción. Vamos a hacer un ejemplo para que me puedas entender lo que estoy hablando. Me piden hallar, en este ejemplo número 1, hallar el total de cifras decimales de 7/50. Es decir, quiero saber cuántas cifras decimales tiene. Recuerda que un número decimal está formado por parte entera y parte decimal. A mí me están pidiendo que indique que en la parte decimal cuántas cifras tiene. Y esto lo puedo, en este caso, puedo saber cuántas cifras decimales tiene sin necesidad de dividir, en este caso, el numerador y entre el denominador o hallar el número decimal. ¿Cómo así? Miren, vamos a descomponer el denominador. ¿Sí? Vamos a descomponer 50 en factores primos, como producto de factores primos. Entonces vamos a tener 2 por 5 al cuadrado. Claro, 25 por 2 me da 50. Entonces, ¿de qué me sirve descomponer el denominador? Bueno, al descomponer el denominador yo voy a tener esta información de cuántas cifras decimales tiene. ¿Cómo así, profesor? Mira, ve. Al descomponer el denominador, cuando se trata de un decimal exacto, debe tener solamente el denominador, se podrá descomponer en factores de 2 y 5, nada más. Si se trata de un decimal, de una fracción cuya expresión lineal es un decimal exacto. O sea, el denominador solamente puede descomponerse en factores 2 y 5. Ahora, de los factores 2 y 5, vamos a escoger aquel que tiene mayor exponente. Muy bien, el que tiene mayor exponente, por ejemplo, acá es 5 al cuadrado. ¿Sí? Este tiene exponente 1. Muy bien. Entonces, tomamos al factor que tiene el mayor exponente y el exponente que tiene, que en este caso es 2, me va a indicar el total de cifras decimales que tiene esta fracción. Mira, ve. Al dividir 7/50 obtenemos 0,14. Es decir, mire, este exponente del factor que tiene mayor exponente me indica la cantidad de cifras decimales que tiene la expresión lineal de una fracción. Vamos a ver otro ejemplo para que me puedas entender. Ejemplo número 2. Me piden hallar el total de cifras decimales del número o de la fracción 11/400. Mira, ve. Aquí, en esta fracción, para saber cuántas cifras decimales tiene, voy a trabajar con el denominador de la fracción, o sea, con 400 nada más. ¿Qué hago con 400? Lo voy a descomponer en factores 2 y 5, en factores primos. 400 lo puedes componer como 2 a la cuarta por 5 al cuadrado. 16 por 25 me da 400. Entonces, para saber cuántas cifras decimales tiene la expresión lineal o el número decimal, entonces de estos dos factores escojo al que tiene mayor exponente. Ah, muy bien, profesor. El que tiene mayor exponente es este. 2 elevado al exponente 4, 2 a la cuarta. ¿Qué exponente tiene? Tiene exponente 4. Muy bien.
Entonces, ¿esto qué significa? Que mi expresión lineal o número decimal va a tener 4 cifras decimales. A ver, veamos, vamos a dividir 11 entre 400. Me da efectivamente 0,0275. Observo claramente que en la parte decimal solamente tengo 4 cifras decimales. Entonces, esa es la manera de cómo vamos a determinar la cantidad de cifras decimales que tiene la expresión lineal de una fracción. Ahora, también me sirve para indicar, pues, que el decimal o la fracción, qué tipo de expresión decimal tiene. Si es un decimal exacto o un decimal periódico. Será decimal exacto cuando al descomponer el denominador tiene factores 2 y 5. 2 y 5. Muy bien. Vamos a continuar entonces ahora analizando las fracciones periódicas, tanto periódico puro como periódico mixto. ¿Cómo vamos a determinar si se trata de un decimal periódico puro o periódico mixto? Mira, ve. Vamos a hacer un ejemplo para que podamos responder estas preguntas. Aquí en el ejemplo 1 me están pidiendo, me dicen qué clase de número decimal le corresponde a 5 sobre 66. ¿Qué clase de número decimal? O sea, me están preguntando qué número decimal le corresponde a esta fracción, es decir, si es un decimal exacto, periódico puro o periódico mixto. Ya sabes que para que sea un decimal periódico, un decimal exacto, el denominador solamente se puede descomponer en factores 2 y 5. A ver, veamos. Vamos a trabajar con el denominador en este caso, con 66. Al descomponer 66 en factores primos, voy a obtener 2 por 3 por 11. Aquí encuentro el factor 2, mira, a ver, aquí encuentro el factor 2. Pero hay factores diferentes de 2 y de 5, aquí están. Entonces, a ver, préstame atención. Cuando al descomponer el denominador de la fracción y en el denominador está formado por factores diferentes a 2 y 5, entonces esa fracción tendrá como número decimal un decimal periódico puro. Si tiene factores diferentes a 2 y 5. Pero en este caso tiene factores diferentes a 2 y 5, pero también tiene el factor 2. Entonces, cuando en una fracción al descomponer el denominador tienes factores diferentes de 2 y 5 y aparece ya sea el 2 o el 5 o lo ambos, o sea, están los factores 2 y 5, además otros factores diferentes, entonces hablamos que la fracción tendrá como número decimal un número mixto. Los factores 2 y 5 te dan las cifras decimales que no se repiten. Los factores diferentes a 2 y 5 te dan las cifras periódicas. Acuérdate de eso. Entonces, ¿qué cosa quiere decir acá? Como hay un factor 2, cuyo exponente es 1, entonces el número decimal que corresponde a la fracción 5/66 va a tener una cifra decimal no periódica. Y como tiene el factor 3 y 11, va a tener cifras periódicas. ¿Pero cuántas? Es la pregunta. Para ello vamos a hacer uso de esta tabla, que es la tabla de los 9, así se le conoce. Esta tablita que está acá, todos estos numeritos. La tabla de los 9. ¿Cómo lo vas a usar? Préstame atención. Si tienes al factor 3 y 11, entonces vas a buscar dónde está contenido estos factores aquí en estos números que están formados por 9. Mira, el factor 3 y 11 está contenido acá, en el 99, en el 9999 está el 3 y 11, también está en el 999.999, también está el factor 3 y 11. Está en esos tres números contenidos el factor 3 y 11. Y entonces ahora sería la pregunta, ¿por cuál de ellos me decido para orientarme, para poder determinar cuántas cifras decimales periódicas va a tener? Muy bien. Vamos a tomar
aquel número que contiene a 2 y 11, pero que tiene la menor cantidad de nueves. Mira, ve, este tiene 2 nueves, este tiene 4 nueves, este tiene 6 nueves. Ah, muy bien, entonces vamos a optar por tomar al menor, a este numerito, al 99. Como el 99 tiene 2 cifras nueves, eso quiere decir entonces, como esto está contenido acá en este número 99, esto quiere decir que mi número decimal correspondiente a 5/66 va a tener 2 cifras periódicas. ¿Por qué? Porque está contenido en el número que tiene 2 nueves. Entonces, si procedemos a dividir, ¿no? Entonces es obvio que se trata de un mixto, porque va a tener una cifra no periódica y 2 cifras periódicas. Vamos a ver, si dividimos, exactamente, mira, ve, va a tener, es el número 0,0757575, se repite de manera infinita. Entonces acá será, pues, este número será 0,075, ¿no? 75. Periodo 75, que es lo que se repite. Tiene 2 cifras periódicas y una cifra no periódica. Nuevamente vuelvo a enfatizar, estas cifras no periódicas lo determina los factores 2 y 5. Como tiene un exponente 1, tiene una sola cifra. Y las 2 cifras periódicas, para saber cuántas cifras va a tener, para saber cuántas va a tener, no cuáles son. Lo va a determinar los factores que son diferentes a 2 y 5. En este caso 3 y 11, que está contenido pues en el menor número que tiene la cantidad de nueves, en este caso el 99. Vamos a hacer otro ejemplo para que quede clara todos estos conceptos y definiciones. Vamos con ejemplo número 2. Me dicen qué clase de número decimal le corresponde a la fracción 17/63. Ahora, para contestar esta pregunta, muy bien, esta fracción, ¿qué tipo de decimal es? Alguien lo podría dividir también, ¿no? También es una opción de solución. Pero también podríamos, pues, hacerlo mediante la forma, como estamos explicando, de descomponer el denominador. Descomponemos el número 63. 63 es igual a 9 por 7, es decir, 3 al cuadrado por 7. Entonces, al descomponer 63, me doy cuenta que tiene factores 3 y 7, o sea, no tiene factores 2 y 5. Entonces, si no tiene al factor 2 y al factor 5 en la descomposición de su denominador, entonces ese número es un decimal periódico puro. Así, directamente. Entonces ya sé qué tipo de decimal le corresponde, ya contesté la pregunta. ¿Qué clase de número decimal le corresponde? Un decimal periódico puro. ¿Por qué he podido responder? ¿Por qué? Porque al descomponer el denominador tengo factores 3 y 7, no tengo factores 2 y 5, por lo tanto es un decimal periódico puro. Ahora, si quiero saber cuántas cifras periódicas tiene, analizo los factores. A ver, en la tabla de los 9, ¿qué número formado de 9 contiene a 3 y a 7? Miren, me voy. 3 y 7. A ver, acá es 3 y 37, 3, 11, 101, 3, 41, 271. El que contiene a 2 y 7, a 3 y 7 es este número, ¿no? 999.999. Aquí está el factor 3 y 7, mira. No está en los demás factores, en los demás números los dos factores. Entonces, como este número contiene al factor 3 y 7, entonces el desarrollo de este número decimal periódico puro va a tener 6 cifras periódicas en su desarrollo. A ver, vamos a dividir si es verdad. Al dividir, mira, ve, vamos a obtener este número decimal que tiene en su parte decimal. ¿Cuántas cifras periódicas tiene? Mira, ve, acá tiene 6, se vuelve a repetir 6 más, se vuelve a repetir el mismo número. Entonces, podemos indicar, evaluando el denominador, qué número decimal le corresponde y cuántas cifras decimales va a tener, si son decimales periódicas o no periódicas, cuántas cifras periódicas, cuántas cifras no periódicas va a tener un decimal. Todas esas cositas las podemos responder evaluando el denominador
Y en el caso de tratarse de un decimal periódico puro o mixto, recuerda, hacemos uso de la tabla de los 9. Muy bien, espero que hasta el momento estés entendiendo toda esta parte que estamos explicando. Vamos a continuar ahora con la comparación de números decimales. Para comparar números decimales vamos a tomar dos criterios. Primero, cuando los números decimales tienen signos diferentes, es decir, un positivo o un negativo. Entonces, aquí la regla general es obvia, ¿no? Que todo número positivo es mayor que todo número negativo. Entonces, vamos a tomar esa regla. Al comparar números decimales, entonces vamos a tener que todo número positivo es mayor que el negativo, o todo número negativo va a ser menor que un positivo. Entonces acá podemos decir que este decimal, como es positivo, es mayor que este que es negativo, es obvio. También acá, el siguiente, un positivo y un negativo, el positivo es mayor. Aquí, este número como es negativo, va a ser menor que este decimal positivo. Siguiente, este número negativo va a ser menor que este positivo. Y el otro criterio es cuando comparamos números de igual signo. Cuando comparamos números de igual signo vamos a seguir la regla siguiente. Mira, aquí, cuando comparamos dos números decimales nos vamos a percatar que ambos números decimales tengan la misma cantidad de cifras. Este número tiene dos cifras decimales, entonces este debe tener dos cifras decimales. Y en el caso no tenga, vamos a completar con ceros las cifras que le faltan. Y luego, al compararlos, vamos a comparar como si fueran números enteros. Es decir, por ejemplo, si nos olvidamos de la coma, vamos a tener aquel número 160 como es con respecto a 138. Entonces es fácil ahí la comparación y decimos pues que 160 es mayor. Siguiente número. 4,129 con 5,1. Para poder compararlo, la regla me dice que debo de completar las cifras en el decimal que falta. Es decir, si aquí tiene 3 cifras decimales, aquí también debe tener 3 cifras decimales. Entonces, para completarlo, completamos con ceros. Ahí está. Entonces vamos a tener acá el número, ¿no? Y luego los comparamos como enteros. 4129 como es con respecto a 5100. Decimos entonces que ese número es menor. El siguiente número es 6,800 y el número 6,8. Vamos a completar las cifras en la parte decimal y vamos a tener que 6800, como es con respecto a 6800, será igual. Entonces, de esa manera, tomando en cuenta estos dos criterios, vamos a comparar números decimales. Recuerda, cuando comparamos un número positivo y un número negativo, el positivo siempre será mayor que el negativo, o el negativo siempre será menor que el positivo. Cuando comparamos números de igual signo, vamos a completar la cantidad de cifras decimales. En ambos números decimales debe ser la misma, y luego los comparamos como si fueran números enteros. Continuamos con el siguiente punto, que corresponde a la conversión de números decimales en fracciones. Es decir, vamos a calcular la generatriz de un número decimal. Cuando hablamos de generatriz estamos pues hablando de la fracción que da origen a la expresión decimal o número lineal. Entonces, vamos a ver primero cómo calcular la generatriz de un número decimal exacto. Vamos a ver con un ejemplo. Tenemos el decimal 0,7. Para hallar su generatriz es muy fácil. Mira lo que vamos a hacer. Vamos a colocar en el numerador todo el número decimal sin la coma. Si sacamos la coma vamos a tener acá 0,7, que es lo mismo que 7. Y cuando se trata de decimales exactos, siempre vamos a colocar en el denominador la unidad seguida de ceros. Pero la cantidad de ceros que yo coloque va a depender
de la cantidad de cifras decimales que tiene mi número decimal. En este caso, este número 0,7 tiene una sola cifra en la parte decimal, una sola cifra. Por lo tanto, entonces este número va a tener un solo cero. La unidad siempre la vamos a escribir, siempre, en decimal exacto siempre. Entonces, continuamos con el siguiente ejemplo, 0,128. ¿Qué hacemos? Decíamos, en el numerador escribimos todo el número sin la coma. Y en el denominador, siempre la unidad seguida de ceros, dependiendo de la cantidad de cifras decimales que tengo. Si acá tengo yo 3 cifras decimales, entonces ¿cuántos ceros voy a colocar? Muy bien, voy a colocar 3 ceros. 3 ceros. Entonces ahí tenemos su fracción generatriz. Y cuando tenemos un número, una fracción que se puede reducir, entonces la reducimos. Simplificando acá, vamos a tener pues 16 sobre 125. Era la fracción irreductible. Muy bien, vamos a continuar con ejemplos en este tema de hallar la generatriz de un número decimal exacto. Tengo el número 1,9. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? En el numerador escribimos todo el número sin la coma. Y en el denominador, siempre la unidad seguida de ceros, dependiendo de cuántas cifras decimales tenga. Tengo una sola cifra decimal, por lo tanto es un solo 0. 19 sobre 10. Seguimos. Siguiente ejemplo. 35,24. 35,24. ¿Cuántas cifras o cuántos ceros va a tener? Cuando me estoy dando cuenta acá que tiene 2 cifras, va a tener 2 ceros. Entonces, se escribe todo el número, que es 3524, sin la coma, y en el denominador siempre la unidad, y como tiene 2 cifras en la parte decimal, entonces vamos a escribir 2 ceros también, ¿no? 2 ceros. Muy bien, pero ahí podemos simplificar, ¿verdad? Sacando ahí, ¿no? Sacando cuarta, entonces vamos a tener el número decimal o la fracción 881 sobre 25. Muy bien. Entonces, alumnos, de esa manera pues determinamos la fracción generatriz de un número de una fracción de un decimal exacto. Tenemos el número o el número decimal 7,276513. Tiene 6 cifras decimales. Vamos a ver cómo hallamos su generatriz. Se escribe todo el número y en el denominador la unidad. ¿Cuántos ceros vamos a colocar ahí? Muy bien, como tenemos ahí 6 cifras decimales, vamos a colocar 6 ceros. Muy bien. Entonces, ¿te das cuenta lo fácil que es calcular la generatriz de un número decimal exacto? Muy útil cuando tengamos que resolver problemas de operaciones combinadas, ¿no? Es mucho más fácil y sencillo trabajar con las fracciones que con los números decimales. Vamos a continuar ahora calculando, pues, aprendiendo a calcular la generatriz de un decimal periódico puro. Continuamos. Calcular la generatriz de un decimal periódico puro es muy fácil. Mira, presta atención. Aquí vamos a distinguir 2 casos. Aquí, cuando la parte entera, o sea de la coma hacia la izquierda, es 0, se le llama parte entera nula. Y si es diferente de 0, como es en el caso de este grupo de ejercicios, lo que tenemos aquí a la derecha, ¿no? Donde su parte entera no es 0, entonces se dice que tiene parte entera no nula. Parte entera no nula. Entonces, continuamos. ¿Por qué esta diferencia? Porque el procedimiento va a ser un poco diferente para ambos. Cuando se trata de un decimal periódico puro,
con parte entera nula, entonces vamos a proceder de la siguiente manera. Mira, a ver, vas a escribir todo el número decimal en el numerador sin la coma, sería 0,5, será 5. Y en el denominador solamente, cuando es periódico puro, colocamos puros 9 en el denominador. Pero los 9 va a depender de la cantidad de cifras decimales que tiene el periodo. Si el periodo tiene una sola cifra, va a un 9, nada más. Siguiente, todo el número sin la coma, ya está muy bien. Ahora, vamos a observar que este número decimal periódico puro, ¿cuántas cifras tiene en la parte periódica? Tiene 2. Entonces, ¿cuántos 9 voy a escribir? Muy bien, voy a escribir 2 9. Porque si la parte periódica tiene 2 cifras periódicas, entonces por la misma cantidad de cifras periódicas que tiene, serán la misma cantidad de 9. Siguiente, acá escribimos todo el número sin la coma, 352, y en el denominador que escribimos, si tiene 3 cifras periódicas, entonces mira, a ver, como tiene 3, ¿cuántas cifras cuántos 9 voy a escribir acá? A ver, voy a escribir 3 9. Muy bien. Ahora, ¿cómo hacemos cuando se trata de un decimal donde la parte entera no es nula, o sea, no es 0? Ahí también es fácil, escribe todo el número, mira, ahí está, y vas a restar, préstame atención, vas a restar todo lo que está del periodo a la izquierda, todo el número que te forme del periodo a la izquierda. Del periodo a la izquierda hablamos de todo esto, es de la izquierda, ahí está. ¿Qué número es? El 1. Ah, muy bien, entonces voy a restar con 1. Y el denominador, para determinar el denominador, observo, escúchame, observo, préstame atención, observo solo la parte decimal nada más. Mira, como tiene una cifra en la parte decimal, entonces le corresponde un solo 9. No tome en cuenta la parte entera, ojo con eso. Siguiente, bueno, acá todavía nos faltaría restar. 17 menos 1 me da 16 sobre 9, ¿no? Y ahí culminamos esta fracción generatriz. Tengo acá la fracción o el número decimal 41,89 periodo. Entonces, aquí 41,89, entonces escribo todo el número y voy a restar todo del periodo a la izquierda, ahí, todo esto. ¿Qué número es? 41. Entonces restamos con 41, y en el denominador, como tiene 2 cifras acá, mira, ¿ven? Tiene 2 cifras periódicas, entonces voy a colocar también acá 2 9. Muy bien, entonces acá efectuando vamos a tener, ¿no? Restando voy a tener 4148 sobre 99. Finalmente tengo la fracción o el número decimal 35,175 periodo 175. Escribimos todo y todo lo que está después del periodo se va a restar. Vamos a restar con 35, lo que me va a dar, ¿no? Aquí si tengo 3 cifras decimales que son periodo dentro del periodo, entonces aquí también voy a colocar 3 9. Entonces voy a tener acá resolviendo 35.140 sobre 999. Entonces, que quede clara la explicación, por favor, que quede claro lo que hemos explicado, cómo determinar pues la generatriz de un número decimal periódico puro con parte entera nula y con parte entera no nula. Seguimos y ahora vamos a calcular la fracción generatriz de un decimal periódico mixto. Y para el decimal periódico mixto es casi similar que determinar la generatriz de un decimal periódico puro con parte entera no nula. Mira acá, el primer número, se escribe todo el número sin la coma, listo. ¿Y qué cosa voy a restar? Aquí se resta también.
todo lo que está después del periodo, o sea, todo esto. O sea, 0,1, que sería simplemente 1, sobre, aquí mira, ve, por la cifra, por la cantidad de cifras periódicas, recuerda que colocas 9, ¿sabes? Listo, esto es un 9. Y por las cifras no periódicas, recuerda que en un decimal exacto ahora, en un decimal exacto por cada cifra en la parte decimal que escribíamos, un 0, ¿verdad? Y aquí también hacemos lo mismo. Por cada cifra que no es periodo se escribe un 0. Como tiene una cifra periódica, un 9. Y como tiene una cifra no periódica, un 0. Efectuando vamos a tener 11/90. Siguiente. Escribimos todo el número, 524, menos todo lo que está después del periodo a la izquierda, o sea, menos 5. Sobre, como acá el periodo tiene dos cifras, voy a escribir dos 9. Y como tiene una cifra no periódica, escribiré un 0. Efectuando voy a tener 519 sobre 990. Siguiente ejemplo. En este número voy a escribir todo el número sin la coma, 275, y le voy a quitar, ¿qué cosa? Todo lo de la parte periódica a la izquierda, o sea, voy a quitar todo esto. Todo el número que me forma, obviamente que sin la coma, ¿no? Será menos 27. Y como denominador, mira, ¿cuántas cifras tiene el periodo? Tiene una cifra, entonces voy a colocar un 9. Y como tiene dos cifras, y como tiene acá esto viene a ser esta de la coma a la derecha nada más, vamos a contabilizar para determinar pues la parte del denominador. ¿Cuántas cifras no periódicas tiene? Tiene una sola cifra, entonces va a ser un 9. Efectuamos esa resta, vamos a tener 248 sobre 90. Simplificando voy a tener 124 sobre 45. Finalmente tenemos el decimal 1,327 periodo 7. Muy bien, entonces mira acá, del periodo a la izquierda es lo que voy a restar, 132. En el denominador, mira, como tiene un periodo, una cifra de periodo, coloco un 9. ¿Cuántas cifras no periódicas tiene? O sea, esta parte. ¿Cuántas cifras no periódicas tiene? Tiene 2. Entonces voy a colocar 2 ceros. Efectuamos ahí y voy a tener voy a tener 1195 sobre 900. Simplificando, vamos a tener la fracción generatriz 239 sobre 180. Muy bien, alumnos, muy bien. Entonces, hasta este punto pues hemos explicado todo lo que concierne a la parte teórica. Importante cómo reconocer pues qué tipo de número decimal le corresponde a una fracción, ya sea exacta, periódico puro, periódico mixto, cómo comparamos los decimales y cómo hallamos la generatriz de un número decimal, ya sea exacto, periódico puro o periódico mixto. Espero que la clase te haya sido de provecho, que me hayas entendido, y nos estaremos encontrando pues en una próxima sesión de clase. Nos vemos, que Dios te bendiga.